Un millonario ofrece $12 millones en una partida de ajedrez con la hija de 7 años de su empleada doméstica, como una broma. Pero la niña lo deja pálido con una sola jugada. Antes de que la historia comience, piensa qué te trajo hasta aquí hoy. ¿Una recomendación? ¿La curiosidad? ¿O quizá el destino guiando tus pasos? Si disfrutas de esta reflexión, te invitamos a darle me gusta a este video y seguir nuestro canal para que no te pierdas lo que viene después. La lámpara de cristal arrojaba un resplandor dorado sobre el palaciego salón de Richard Harrington, mientras la élite de Seattle se mezclaba en la planta baja. A sus 32 años, Richard lo tenía todo. Un imperio tecnológico, un ático con vistas a Puget Sound y más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Lo único que le faltaba era un verdadero desafío. Otra aburrida gala benéfica. Jason Matthews le dio una palmada en el hombro, derramando champán peligrosamente cerca de su traje, Armani a medida. «Males necesarios», respondió Richard con desinterés ensayado, mientras escaneaba el salón. Su mirada se posó en Anna Wilson, su ama de llaves desde hacía 8 meses, que dirigía con tranquila autoridad al personal de catering. Algo en ella siempre lo había intrigado. La postura perfecta, la manera cuidadosa de hablar, aquellos ojos que parecían evaluar todo con precisión matemática. Richard se excusó de Jason y atravesó la multitud. Al acercarse a Anna, una pequeña figura salió disparada desde detrás de una columna y chocó contra sus piernas. Sophie. Anna corrió hacia adelante, perdiendo por un instante su compostura. «Lo siento mucho, señor Harrington». La niñera canceló a último momento. Richard miró a la niña, de 7 años, con serios ojos castaños, y la misma mirada analítica de su madre. «No hay daño, Anna». La niña lo observaba sin el miedo reverencial que mostraban los adultos. «Usted tiene un bonito juego de ajedrez, señor Harrington». Richard alzó una ceja. «¿Juegas ajedrez?» «Mamá me enseña», respondió Sophie simplemente. Las mejillas de Anna se encendieron. «Solo lo básico. Debería subirla a su habitación». «Tonterías», dijo Richard, mientras una idea comenzaba a formarse. La fiesta lo aburría, y aquello al menos prometía diversión. «Veamos esas habilidades de ajedrez». 20 minutos después, el antiguo tablero de ajedrez de su estudio estaba dispuesto sobre la mesa de la terraza del jardín. Varios invitados se habían reunido, copa en mano, divertidos con el espectáculo de ver al multimillonario tecnológico entretener a una niña. «Hagámoslo interesante», anunció Richard, con el bourbon calentándole las venas. $12 millones si ganas, Sophie». La multitud rió. El rostro de Anna se endureció. «Señor Harrington, esto no es apropiado. Es solo un juego, mujer». Richard guiñó un ojo a los invitados. «Además, ¿qué posibilidades hay?» Sophie se sentó derecha en la silla, con las piernas colgando. «Las blancas mueven primero», dijo en voz baja. Richard sonrió y avanzó su peón. 3 jugadas después, su sonrisa vaciló. A la 6ª jugada, el ambiente se volvió silencioso. Cuando el caballo de Sophie inmovilizó a su reina contra el rey, el rostro de Richard perdió todo color. «¿Dónde aprendiste a jugar así?», susurró. Sophie miró a su madre, cuyos nudillos se habían puesto blancos sobre una bandeja. «Mamá es la mejor jugadora del mundo», dijo con orgullo. «Solo que no deja que la gente lo sepa». Richard observó el tablero, su mente girando más rápido que en las negociaciones de millones de dólares. Los espectadores habían desaparecido, quedando solo él, Sophie y Anna, bajo la luz de la luna en la terraza. Las palabras de la niña resonaban. «Mamá es la mejor jugadora del mundo». «Jaque», murmuró Sophie, moviendo su alfil. Richard contó automáticamente, y luego miró a Anna, que permanecía inmóvil, con expresión inescrutable. ¿Cómo no había notado nunca los callos en sus dedos? La marca de alguien que había pasado miles de horas moviendo piezas de ajedrez.
Usted no es solo Anna Wilson, ¿verdad?, preguntó. La mirada de Anna permaneció fija en el tablero. Debería llevar a Sophie a la cama. Ya que mate, anunció Sophie, derribando suavemente el rey de Richard. La pieza rodó por la mesa de mármol hasta los pies de Anna. Un pesado silencio los envolvió antes de que Richard soltara una risa genuina, no la carcajada ensayada de las juntas directivas, sino un sonido de asombro sincero. Parece que te debo 12 millones, jovencita. Richard, la voz de Anna llevaba una advertencia. ¿Sabes que solo fue...? Sé exactamente lo que dije, la interrumpió él, estudiándola con renovado interés. Elizabeth Winters. Anna se estremeció al escuchar el nombre. Eres tú, ¿verdad? La prodigio del ajedrez que desapareció hace 6 años después del campeonato de Moscú. Richard se inclinó hacia adelante. Te acusaron de hacer trampa, y luego desapareciste antes de la final. Sophie, ve adentro, por favor, dijo Anna en voz baja. Una vez que la niña se fue, los hombros de Anna se enderezaron. No hice trampa, pero cuando llegaron las acusaciones, yo tenía una hija de 6 meses y ningún apoyo. Luchar habría significado años de batallas legales que no podía costear. Sus ojos, que normalmente bajaban ante él, ahora lo enfrentaban directamente. Necesitaba proteger a Sophie. Richard señaló su mansión. Así terminaste limpiando casas. Así es. Hice lo que era necesario, respondió con calma. Y ahora soy Anna. Elizabeth ya no existe. Richard la observó, viendo no a su ama de llaves, sino a una mujer que había sacrificado todo por su hija. Algo se movió en su interior. Respeto, curiosidad, quizá ambas cosas. El dinero, dijo Anna de pronto. Sophie sabe que no hablabas en serio. No esperamos... Yo siempre honro mis apuestas, la interrumpió Richard. Pero tengo una propuesta distinta. El próximo mes habrá un torneo de ajedrez con un premio de 20 millones. Con un buen entrenador, Sophie podría... No, cortó Anna con voz de acero. Sin torneos, sin publicidad, sin el mundo del ajedrez. Dejé esa vida atrás. ¿Entonces por qué le enseñas?, preguntó Richard. La expresión de Anna se suavizó. Porque el ajedrez es verdad. Es el único lugar donde una niña de 7 años y un multimillonario están en igualdad, donde solo importa tu mente. Richard se incorporó, acercándose un poco más. ¿Y si te prometiera protección? Nadie tendría que saber tu pasado. ¿Por qué harías eso? Richard no supo responder, incapaz de explicar la extraña sensación que brotaba en él al mirar allí a aquella mujer que había sabido esconderse a plena vista. Una mujer que había superado al mundo entero. ¿Por qué?, dijo finalmente Richard. Creía que todos merecían una segunda oportunidad. Y mientras Anna recogía las piezas de ajedrez, la manga de su blusa se deslizó hacia atrás, revelando un pequeño tatuaje en su muñeca. Una reina de ajedrez con una corona de espinas. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales del despacho de Richard, mientras él revisaba grabaciones archivadas de torneos. En la pantalla, una Elizabeth Winters más joven. Anna movía las piezas con una precisión hipnótica, haciendo que sus oponentes se desmoronaran uno a uno. Escondida a plena vista, murmuró él, deteniéndose en un fotograma donde ella recibía un trofeo. Sonriendo con cautela a la cámara. La misma mujer que llevaba meses administrando su casa en silencio, invisible por decisión propia. La puerta se abrió, y Anna entró con su café matutino de siempre. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó, dejando la taza sobre el escritorio. Pasé toda la noche investigando. Richard giró la pantalla hacia ella. 15 campeonatos internacionales, 3 récords mundiales de jaque mate más rápido. Apodada la Reina Silenciosa, por su asombrosa capacidad de ganar sin pronunciar palabra en medio de las partidas. Los dedos de Anna temblaron levemente al ordenar los papeles sobre la mesa. Esa vida se acabó. ¿Qué pasó realmente en Moscú?
Ella se tensó. Ya te lo dije. Dijiste que no hiciste trampa. Y te creo. Pero hubo algo más. Richard se acercó. Las acusaciones llegaron después de que venciste a Dmitri Petrov, poniendo fin a su reinado de 10 años. Las grabaciones de seguridad que supuestamente mostraban que recibías señales nunca se publicaron. Tus competidores varones se unieron en tu contra mientras la Federación guardaba un silencio sospechoso. Has hecho bien la tarea, murmuró Anna. Reconozco una demolición corporativa cuando la veo, respondió Richard. Alguien quería eliminarte. Anna lo miró, y algo cambió en sus ojos. El padre de Sophie, Victor Renault, un ejecutivo de la Federación de Ajedrez, que me prometió dejar a su esposa, y luego orquestó mi caída cuando lo amenacé con revelar nuestra relación. Su voz se endureció. Dijo que nadie me creería por encima de él. Entonces desapareciste. Me volví invisible, corrigió ella. Cambié de nombre. Crucé continentes y crié a mi hija lejos de ese mundo tóxico. Richard luchaba por reconciliar a aquella mujer fuerte y brillante con la callada ama de llaves que había conocido. ¿Por qué trabajar para mí? Con tu mente podrías... ¿Podría qué? Lo interrumpió Anna con un desafío en la voz. El ajedrez era mi única habilidad comerciable. Tenía una identidad falsa, ningún historial laboral verificable y una hija que mantener, señaló el despacho. Tus investigaciones de antecedentes fueron minuciosas, pero buscaban antecedentes criminales, no campeonatos de ajedrez. Richard sintió una punzada de culpa. Le había pagado salario mínimo y hospedaje, mientras ella servía a un hombre que había hecho su fortuna gracias al pensamiento estratégico, precisamente su especialidad. Sophie tiene tu don, dijo. La expresión de Anna se suavizó. Ella es mejor que yo. El ajedrez me llegó por disciplina. En ella fluye de manera natural. Se merece la oportunidad de desarrollar ese talento. Lo que se merece es seguridad, replicó Anna con firmeza. El mundo del ajedrez me destruyó. No dejaré que la toque. Richard se volvió hacia la ventana contemplando el perfil de Seattle. ¿Y si hubiera una manera de protegerlas a ambas mientras ella juega? Nadie tendría que saber que eres Elizabeth Winters. ¿Por qué harías así por nosotras? Richard se sorprendió con su propia respuesta. Porque por primera vez en años he encontrado algo más interesante que ganar dinero. Justo entonces, Sophie apareció en el umbral con un libro de ajedrez en la mano. «Mamá, ¿podemos practicar la defensa siciliana hoy?» Anna y Richard intercambiaron una larga mirada sobre la cabeza de la niña, una negociación silenciosa entre dos mentes estratégicas. «Quizás», dijo Anna con cautela, «al señor Harrington le gustaría unirse a nosotras». «Un caballo a D5», declaró Sophie con confianza al hacer el movimiento. Richard se recostó en la silla del jardín, impresionado a pesar de sí mismo. Hacía 3 semanas desde la revelación, y las lecciones diarias de ajedrez se habían convertido en su ritual. Anna observaba cerca, vigilante, con ojo crítico. «Interesante elección», murmuró Richard, estudiando el tablero. «Agresiva». «Mamá dice que dudar es perder», respondió Sophie, balanceando sus piernas bajo la mesa. Richard miró a Anna, que se encogió de hombros. «El ajedrez es la vida. ¿Te comprometes o pierdes? Es por eso que nunca peleaste contra las acusaciones». La pregunta se le escapó a Richard antes de poder contenerse. El rostro de Anna se enfrió. Eso fue diferente. ¿Lo fue? Richard capturó el caballo de Sophie. ¡Jaque! La niña frunció el ceño, concentrada intensamente. La semejanza con su madre era innegable. El mismo pliegue entre las cejas, la misma mirada analítica. «Sacrifica el alfil», sugirió Anna en voz baja. Sophie asintió, haciendo el movimiento. A veces renuncias a algo importante para ganar algo más grande. Una lección valiosa,
reconoció Richard, avanzando su reina. Una que tu madre te enseñó bien. Ella me enseña todo, dijo Sophie con orgullo. Mamá dice que el ajedrez es el único lugar donde una niña puede vencer al mundo entero. Las palabras golpearon a Richard inesperadamente. En su mundo de tecnología y finanzas, el poder venía de la riqueza, las conexiones y, a menudo, del género. En el ajedrez, nada de eso importaba. Su turno, señor Harrington, lo instó Sophie. Mientras Richard contemplaba el tablero, su teléfono vibró. La pantalla mostraba una alerta de noticias. La Federación de Ajedrez reabre la investigación sobre el escándalo de trampas de Elizabeth Winters. La brusca inhalación de Anna le confirmó que ella también lo había visto. Sophie, ve a traernos limonada, por favor. Cuando la niña salió, Anna le arrebató el teléfono a Richard. Esto es exactamente lo que temía. Alguien está hurgando otra vez. El momento es sospechoso, admitió Richard. Justo después de que Sophie jugara en mi fiesta. Había donantes del mundo del ajedrez allí, dijo Anna, caminando nerviosa. Alguien debió reconocer su estilo, hacer la conexión. O alguien ha estado vigilándote, sugirió Richard. Alguien que nunca creyó que realmente hubieras desaparecido. El rostro de Anna se puso pálido. Víctor, ¿tu ex? Richard se acercó un paso. El padre de Sophie. Nunca la ha reconocido, respondió Anna con amargura. Pero está obsesionado con el legado. Si descubriera que su hija es una prodigio del ajedrez, los instintos protectores de Richard se encendieron. No podrá tocarla, me aseguraré de eso. No entiendes. Víctor tiene conexiones en todas partes. Si nos encuentra... Richard le sostuvo los hombros con suavidad. Ya no estás sola. Ella lo miró, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza luchando en su expresión. Por un momento, Richard pensó que se apartaría, pero en cambio soltó un suspiro tembloroso. He estado sola tanto tiempo, susurró, luchando contra todos. Ya no más, prometió Richard, sorprendiéndose de cuánto lo sentía de verdad. Sophie regresó con la limonada, ajena a la tensión. He descubierto cómo vencer su estrategia, señor Harrington. Richard le devolvió una sonrisa forzada. ¿De veras? Mientras reanudaban la partida, la mente de Richard corría a toda velocidad. Había construido un imperio superando a sus competidores. Ahora necesitaba esas habilidades para algo mucho más importante que los negocios. Anna los observaba jugar, aferrando con fuerza su teléfono. Cuando éste vibró con un nuevo mensaje, su rostro se volvió blanco. Se lo mostró a Richard. Sé dónde están tú y mi hija. Esta vez no escaparás. De ninguna manera. Anna recorría la oficina de Richard, su compostura habitual hecha trizas. No usaré a Sophie como carnada. Richard se apoyó contra el escritorio, con los brazos cruzados. No es carnada, es recuperar tu narrativa. Había pasado un mes desde la amenaza de Víctor. En lugar de huir, Anna había aceptado a regañadientes la oferta de Richard de quedarse en su mansión bajo estricta seguridad. La nueva propuesta de Richard, inscribir a Sophie en un torneo infantil de ajedrez, había encendido su primera gran discusión. «No entiendes de lo que Víctor es capaz», insistió Anna. «Destruyó mi carrera con una campaña de susurros. Tiene jueces y funcionarios en su bolsillo». «Precisamente por eso esconderse no funciona», replicó Richard. «De todas formas ya te encontró. La única manera de neutralizarlo es vencerlo en su propio juego». Anna se detuvo en seco. «Exponer a Sophie al mundo del ajedrez, justo aquello de lo que la he protegido, mostrándole al mundo quién es realmente Elizabeth Winters», dijo Richard en voz baja. «Una madre que enseñó a su hija a jugar mejor que nadie». Algo cambió en la expresión de Anna. «¿Quieres que me muestre públicamente?» Richard asintió. «He contratado al mejor equipo de abogados y de relaciones públicas. Publicaremos tu historia en tus términos. Cómo te tendieron una trampa, cómo protegiste a tu hija. Controlamos la narrativa antes de que Víctor pueda hacerlo.
Y Sophie juega abiertamente como mi hija. Ana se dejó caer en una silla. Lo hace sonar tan simple. No lo será, admitió Richard, pero lleva 6 años huyendo, Ana. Tal vez sea hora de detenerte y luchar. La puerta se abrió con un chirrido y Sophie se asomó. Mamá, ¿estás peleando con el señor Harrington? Ana recompuso el rostro de inmediato. No, cariño. Estamos hablando de ajedrez. Sophie entró abrazando un libro gastado. He estado practicando el gambito de dama, como me enseñaste. Richard sonrió ante la ironía. El gambito de dama, una apertura donde se sacrifica un peón para ganar ventaja posicional. Quizá eso es justo lo que necesitamos ahora, un sacrificio estratégico para ganar la batalla mayor. Sophie, dijo arrodillándose a su altura. ¿Cómo te sentirías al jugar en un torneo real de ajedrez con otros niños? Los ojos de la niña se agrandaron, brillando como los de su madre en las viejas fotografías. Ana lanzó a Richard una mirada fulminante. Él no sabía que Sophie había visto esas imágenes. Sí, continuó Richard, pero la gente podría reconocer a tu madre. Podrían decir cosas sobre ella, cosas falsas. Sophie lo pensó con una seriedad impropia de su edad. ¿Dejaríamos de escondernos? La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones. Ana se acercó a su hija, apartándole un mechón de cabello. ¿Eso es lo que piensas que hemos estado haciendo? ¿Escondernos? Usas otro nombre, respondió Sophie con simpleza. Nunca juegas ajedrez con nadie más que conmigo. Y te asustas cuando la gente nos observa demasiado tiempo. Ana cerró los ojos por un instante, absorbiendo la percepción de su hija. Cuando los abrió, el miedo se había transformado en determinación. Sí, hemos estado escondiéndonos, pero quizá ya no sea necesario. Richard las contemplaba. 2 mujeres extraordinarias que habían llegado a su vida por azar. Algo feroz y protector surgió en su pecho. Un sentimiento que jamás había experimentado, ni por sus empresas, ni por su fortuna. Sea lo que decidas, dijo Richard, te apoyaré completamente. Ana lo miró por encima de la cabeza de Sophie. Por primera vez no lo veía como a su empleador, sino como a un compañero en algo más grande que cualquiera de los dos. El abierto infantil de ajedrez del noroeste es en 3 semanas, dijo al fin. Si vamos a hacer esto, Sophie necesita un entrenamiento intensivo. ¿Y tú? Preguntó Richard. ¿Estás lista para volver a ser Elizabeth Winters? Ana enderezó los hombros. Elizabeth Winters fue incriminada y huyó. Yo ya no soy ella. Tomó la mano de Sophie. Soy Anna Wilson, y he terminado de huir. Al salir de la oficina, el teléfono de Richard vibró con un mensaje de su equipo de seguridad. Asunto. Victor Renault reservó un vuelo a Seattle. Llegada. Mañana. Los flashes de las cámaras estallaban como relámpagos cuando Ana entró al centro de convenciones de Seattle. Sophie le apretaba fuerte la mano. Richard lo seguía de cerca, rodeado por su equipo de seguridad que formaba una barrera protectora. Elizabeth Winters. ¿Es cierto que regresa? Señora Winters, ¿fueron falsas las acusaciones de trampa? ¿Es esta su hija? Competirá hoy. Ana ignoró las preguntas, con la mirada fija al frente. 6 años de invisibilidad habían terminado con el comunicado de prensa de Richard del día anterior. La ex campeona de ajedrez Elizabeth Winters se pronunciará sobre las falsas acusaciones, acompañada por su hija y el CIO tecnológico Richard Harrington. Los medios habían estallado. El mundo del ajedrez estaba en caos y Victor Renault guardaba un silencio ominoso. «Lo estás haciendo muy bien», murmuró Richard, apoyando suavemente la mano en la espalda de Ana. Llegaron al mostrador de inscripción del torneo, donde Sophie sería registrada oficialmente en el abierto infantil del noroeste. Los ojos de la recepcionista se abrieron con sorpresa al reconocerla. «Señora Winters, no esperábamos. Ahora soy Anna Wilson», corrigió con firmeza. «Y esta es mi hija, Sophie Wilson.
Está registrada en la categoría sub-8. Mientras la mujer procesaba la inscripción, Richard escaneó el abarrotado salón. La seguridad había confirmado la llegada de Víctor a Seattle 2 días antes, pero había desaparecido del radar. Richard había duplicado el detalle de seguridad de Sophie como respuesta. «Todo listo», anunció la recepcionista, entregándole a Sophie su credencial. La primera ronda comienza en 30 minutos. Encontraron un rincón tranquilo donde Ana se arrodilló frente a su hija. «Recuerda lo que practicamos. Concéntrate en el tablero, no en la gente que mira». Sophie asintió con solemnidad. «¿Y si él viene? Mi papá». Ana cruzó una mirada con Richard. Habían decidido que Sophie merecía la verdad sobre Víctor. «Si viene, el equipo de seguridad del señor Harrington se encargará de él. Tu tarea es solo el ajedrez, nada más». Cuando llamaron a Sophie para su primera partida, Richard detuvo a Ana. «Déjame quedarme con ella. La prensa te quiere afuera». Ana vaciló. El instinto maternal luchando contra la estrategia. Finalmente, asintió. «Quédate cerca de ella». La conferencia de prensa había sido idea de Richard. Un golpe preventivo contra el inevitable contraataque de Víctor. Cuando Ana se acercó al micrófono, las cámaras dispararon frenéticamente. «Hace 6 años fui acusada falsamente de hacer trampa», comenzó con voz firme. «En lugar de luchar contra un sistema diseñado para proteger a los hombres poderosos que lo controlaban, elegí desaparecer y proteger a mi hija». Mientras hablaba, Richard observaba el primer encuentro de Sophie a través de las puertas de cristal. La niña jugaba con una intensidad feroz. Sus movimientos eran decididos. Su oponente, un niño casi el doble de su tamaño, parecía cada vez más angustiado. «Víctor Renault orquestó mi caída cuando amenacé con revelar nuestra relación y su abuso de poder», continuó Ana. «Hoy no busco redención ni venganza. Solo reclamo la verdad». Un alboroto cerca de la entrada del torneo atrajo la atención de Richard. Los guardias de seguridad se movieron hacia un hombre alto, de cabello oscuro con vetas plateadas. Víctor Renault. El pulso de Richard se aceleró mientras calculaba la distancia hasta Sophie. Dentro del salón, Sophie ejecutó un gambito de dama perfecto. Su oponente tumbó el rey en señal de derrota justo cuando Víctor rompió la línea de seguridad. «¿Dónde está?». La voz con acento de Víctor retumbó en la sala. «¿Dónde está mi hija, esta amiga?». Sophie levantó la vista, encontrando al hombre al instante. Algo pasó entre ellos. Un reconocimiento a nivel genético, antes de que la seguridad de Richard la rodeara. Mientras lo contenían, la mirada de Víctor no se fijó en Sophie, sino en Ana, que había corrido hasta la puerta. «¿Crees que esto cambia algo?», gruñó Víctor. «Acabas de exponerla al mismo mundo que te destruyó». Ana dio un paso al frente. Su voz era baja pero firme. «No, Víctor. Le he enseñado a enfrentarlo de frente, algo que debía hacer hace años». Se acercó a Sophie, colocando sus manos protectoras sobre sus hombros. «Y ella tiene algo que yo nunca tuve. Personas que estarán a su lado, no para derribarla». Richard observó cómo el rostro de Víctor se contorsionaba de rabia, antes de volver a la máscara calculadora de un estratega, revaluando el tablero. «Esto no ha terminado», prometió mientras lo escoltaban fuera. «No», replicó Ana, encontrando los ojos de Richard al otro lado del salón. «Esto apenas comienza». Las cámaras capturaban el momento, y Richard comprendió que algo había cambiado de manera fundamental. Al proteger a Ana y Sophie, había encontrado algo que sus miles de millones jamás podrían comprar. Una familia por la que valía la pena luchar. La victoria de Sophie en el Abierto Infantil del Noroeste recorrió el mundo del ajedrez como una ola. Los titulares proclamaban: «La hija de la campeona caída domina el torneo juvenil. Continúa el legado de la reina silenciosa». Pero lo que ocupaba la atención de Richard aquella fresca mañana de octubre no eran las noticias deportivas, sino los documentos legales sobre su escritorio. Víctor presentó una demanda de custodia parcial. Informó a Ana
que estaba de pie junto a la ventana de su oficina, observando a Sophie practicar movimientos en el patio del jardín. Sus abogados afirman que solo descubrió la existencia de Sophie recientemente. La risa de Ana fue quebradiza. Él lo ha sabido desde antes de que naciera. Cuando le dije que estaba embarazada, me dijo que me encargara de ello. Richard dejó los documentos legales sobre la mesa. Tenemos eso por escrito. No, admitió Ana, girando desde la ventana. Fue en su apartamento en Moscú. No hubo testigos. Mi palabra contra la suya. Richard suspiró. Su equipo legal argumenta que, al hacerte pública, has demostrado un patrón de ocultarle a su hija. La compostura de Ana se resquebrajó. Está usando el sistema contra mí otra vez. En el último mes, Richard había visto a Ana transformarse de su silenciosa ama de llaves en una feroz defensora de sí misma y de Sophie. La mujer a la que había empleado durante casi un año había sido apenas una sombra de su verdadero ser, y él se descubría cada vez más atraído por esa fuerza auténtica. Lucharemos contra esto, prometió Richard. He contratado a los mejores abogados de familia del país. El dinero no siempre gana, Richard. Ana volvió la vista hacia la ventana. No contra un poder como el de Víctor. Ahora es presidente de la Federación Internacional de Ajedrez. La mitad de los jueces de familia probablemente juegan al ajedrez con él. Richard se acercó, sus hombros casi tocando los de ella, mientras miraban a Sophie practicar en el jardín. Entonces no solo pelearemos legalmente, pelearemos públicamente. ¿Qué quieres decir? Víctor valora su reputación más que nada, explicó Richard. Haremos esta batalla de custodia tan visible, tan escrutada, que no podrá manipularla desde las sombras. Ana lo pensó, recordando la atención mediática tras la victoria de Sophie. Exacto, continuó Richard. Tu historia ya ha capturado la imaginación del público. La reina del ajedrez caída que se esconde y cría a una hija prodigio. La gente está interesada ahora. ¿Y tú? Preguntó Ana en voz baja. ¿Cuán interesado estás? La pregunta llevaba un peso más allá de lo legal. Richard había cruzado límites que jamás habría anticipado al contratar a Anna Wilson, el multimillonario CIO y su ama de llaves. Sonaba a cliché. Sin embargo, nada en su conexión se sentía ordinario. Estoy all in, respondió simplemente. El momento fue interrumpido por el jefe de seguridad de Richard, que entró con una actualización. El señor Renault ha solicitado una reunión privada con la señora Wilson, sin abogados. Ana se irguió. ¿Cuándo? Mañana. Su mensaje dice que es en el mejor interés de Sophie que se reúnan sin equipos legales. De ninguna manera, objetó Richard de inmediato. Todo debe pasar por el consejo. Lo veré yo, decidió Ana, sorprendiendo a ambos. Ana, eso es exactamente lo que quiere, protestó Richard. Aislarte, manipularte. Conozco a Víctor mejor que nadie, lo interrumpió ella. No se detendrá con maniobras legales. Si me niego a verlo, encontrará otra manera de llegar a Sophie. Su mirada fue resuelta. Pero no lo veré sola. Richard entendió su implicación. Yo estaré allí. Más tarde esa noche, cuando Sophie ya estaba dormida, Richard encontró a Ana en la biblioteca, estudiando antiguas partidas de ajedrez en un portátil. ¿Preparándote para mañana?, preguntó. Víctor siempre tuvo patrones, explicó sin levantar la vista. En el ajedrez y en la vida, prefiere la guerra psicológica al enfrentamiento directo. Richard se sentó frente a ella. Háblame de él, del verdadero Víctor Renault. Ana cerró el portátil. Brillante pero cruel. Cultiva una imagen de sofisticación, pero en el fondo es vengativo. No soporta perder, especialmente contra una mujer. ¿Por eso te incriminó? ¿Porque podías vencerlo? En parte. Los dedos de Ana recorrieron el borde de la mesa, pero sobre todo porque yo iba a dejarlo. Me dijo, si no puedo tenerte,
Nadie en el ajedrez lo hará. Sus ojos se encontraron con los de Richard. Víctor no ama a ti, Sophie. Simplemente no soporta que yo haya creado algo hermoso sin él. Richard cruzó la mesa, cubriendo su mano con la suya. Esta vez no lo enfrentarás sola. Ana giró la palma, entrelazándola con la de él. No te he agradecido lo suficiente por todo lo que has hecho. No necesitas darme las gracias, dijo Richard suavemente. Tú y Sophie le han dado sentido a todo esto. Hizo un gesto vago hacia su mansión. Ana se inclinó un poco hacia adelante. El multimillonario que encontró un propósito más allá del dinero. Algo así. Richard sonrió, luego se puso serio. Pase lo que pase mañana con Víctor, quiero que lo sepas. Una pequeña voz interrumpió desde la puerta. Mamá, tuve una pesadilla. Se giraron para ver a Sophie en pijama, abrazando a su reina de ajedrez. Ana corrió hacia ella, arrodillándose para abrazarla. ¿Era sobre él?, preguntó con suavidad. ¿Sobre conocer a tu padre? Sophie asintió contra su hombro. Me llevaba en un gran barco. Richard observó cómo Ana consolaba a su hija, impresionado por el vínculo entre ambas. En ese momento hizo un voto silencioso. Victor Renault nunca separaría a esa madre y a esa niña, no mientras él tuviera aliento en su cuerpo y recursos a su alcance. Cuando Ana llevó a Sophie de nuevo a la cama, lanzó una mirada por encima del hombro a Richard. La conversación anterior quedó en suspenso, pero no olvidada. Algo había cambiado entre ellos. Un reconocimiento de sentimientos que ninguno esperaba. Mañana enfrentarían a Víctor juntos. Esa noche, Richard regresó a su computadora, llamando a viejas fuentes que le debían favores. Para la mañana, conocería cada debilidad que poseía Víctor Renault. El comedor privado del Fairmont Olympic Hotel ofrecía discreción a los ricos y poderosos. Richard se había solicitado específicamente ese lugar para su encuentro con Víctor, asegurándose de que su equipo de seguridad pudiera controlar el acceso y la vigilancia. Recuerda, murmuró Richard mientras esperaban. Estamos grabando todo. No dejes que te provoque. Ana asintió, ajustándose las mangas de su traje azul marino a medida, muy distinto al uniforme de sirvienta que había usado durante tanto tiempo. He jugado contra Víctor en el tablero decenas de veces. Esto es solo otra partida. La puerta se abrió, y Víctor Renault entró con la zancada confiada de un hombre acostumbrado a la deferencia. Alto y distinguido a sus 53 años, con penetrantes ojos grises y un porte aristocrático, exudaba refinamiento europeo. Elizabeth, saludó en un inglés marcado por su acento, usando deliberadamente su antiguo nombre. Su mirada pasó con desdén sobre Richard. Pedí una reunión privada. Ahora soy Ana, corrigió ella con firmeza, y Richard se queda. La sonrisa de Víctor no alcanzó sus ojos mientras tomaba asiento frente a ellos. ¡Qué conmovedor, el multimillonario y la sirvienta! Richard sintió cómo Ana se tensaba a su lado, pero admiró que su expresión permaneciera neutral. Los jugadores de ajedrez eran expertos en enmascarar sus pensamientos. «Pediste esta reunión, Víctor», dijo Ana con calma. «¿Qué quieres?» «Lo que todo padre quiere. Tiempo con su hija». Víctor extendió las manos en un gesto de aparente razonabilidad. «Seguramente no pretendes negarle a Sophie su herencia. Su lugar legítimo en el mundo del ajedrez». «Herencia». La voz de Ana se endureció. «Negaste su existencia antes de que naciera». Víctor suspiró teatralmente. Ambos dijimos cosas en un momento de ira. He lamentado nuestra ruptura todos los días desde entonces. Se inclinó hacia adelante. Pero ahora veo que nuestra hija ha heredado nuestros dones. Pertenece a la arena internacional, no escondida en un suburbio estadounidense. Sophie se queda conmigo, afirmó Ana con frialdad. Por supuesto, aceptó Víctor con demasiada facilidad. Propongo custodia compartida, veranos y vacaciones conmigo en Europa, entrenando con grandes maestros,
temporadas de torneos juntos y el resto del año contigo. ¿Y la demanda de custodia?, intervino Richard. ¿Ese es tu concepto de buena fe? La mirada de Víctor se endureció. Una formalidad legal necesaria. Puedo retirarla hoy si llegamos a un acuerdo. Empujó un documento sobre la mesa. He preparado términos razonables. Ana no tocó los papeles. ¿Y si me niego? La temperatura de la sala pareció descender cuando la máscara de civilidad de Víctor se resquebrajó. Entonces usaré todos los recursos a mi disposición para demostrar que eres una madre incapaz. Tu historial de inestabilidad mental, tus años viviendo bajo una identidad falsa, tu explotación del talento de Sophie. Ya basta, cortó Richard con brusquedad. Por primera vez, la atención de Víctor se posó totalmente en él. Señor Harrington, su implicación es curiosa, jugando al caballero blanco que salva a la doncella. ¿O acaso simplemente disfruta coleccionando cosas raras? Empresas, arte. Ahora una niña prodigio del ajedrez y su madre. Richard mantuvo la compostura con esfuerzo. Mi relación con Ana y Sophie no es asunto suyo. Todo lo relacionado con mi hija me concierne, replicó Víctor, girando de nuevo la mirada hacia Ana. Tienes 24 horas para aceptar mis términos. Después de eso, procederé con litigios y revelaciones públicas sobre tu pasado inestable. Ana se inclinó hacia adelante. ¿Qué revelaciones, Víctor? ¿Que manipulaste a una jugadora de 19 años? ¿Que me amenazaste con destruir mi carrera cuando quise dejarte? ¿Que me dijiste que abortara a nuestra hija? El rostro de Víctor no cambió, pero un músculo en su mandíbula se contrajo. Alegaciones sin pruebas. Mientras tanto, yo tengo documentación de tu comportamiento errático, declaraciones de testigos sobre tu paranoia en los torneos. Fabricadas, respondió Ana con certeza. Quizás, dijo Víctor poniéndose de pie. Pero piénsalo. ¿Quieres que Sophie sufra años de juicios feos? Que lea en los tabloides sobre la crisis nerviosa de su madre. Que cuestionen sus motivaciones cada vez que gane una partida. Se alisó el traje italiano. ¿O prefieres un arreglo que beneficie a todos? ¿Especialmente la carrera ajedrecística de Sophie? Cuando Víctor se giró para marcharse, Richard tomó una decisión. Antes de que te vayas, hay algo que deberías saber. Víctor se detuvo, alzando una ceja. El equipo de ciberseguridad de mi compañía descubrió recientemente unas comunicaciones muy interesantes de 2019, dijo Richard con tono casual. Correos entre tú y 3 jueces de torneos discutiendo cómo manejar el caso Elizabeth. Lectura fascinante. El destello de incertidumbre en los ojos de Víctor confirmó la jugada de Richard. Los correos existían, su equipo los había hallado enterrados en servidores archivados, aunque aún necesitaban tiempo para autenticarlos. Cuidado, señor Harrington, advirtió Víctor. La difamación tiene consecuencias. Y el perjurio en juicios de custodia también, respondió Richard con calma. 24 horas funcionan en ambos sentidos, señor Renault. Le sugiero reconsiderar su postura. Después de que Víctor se marchara, Ana se volvió hacia Richard. ¿Esos correos realmente existen? Sí, afirmó él. Aún estamos recuperando el hilo completo, pero prueban la conspiración. Por primera vez desde la llegada de Víctor, la compostura de Ana se quebró. Cubrió su rostro brevemente, los hombros sacudidos por una emoción silenciosa. Richard le tomó la mano. Ana, cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Durante 6 años pensé que estaba loca, que tal vez había imaginado la conspiración contra mí. Apretó su mano. Tú encontraste la prueba. Aún no hemos terminado, la advirtió Richard. Víctor no se rendirá fácilmente. Ni yo, replicó Ana con firmeza. No otra vez. La lluvia de Seattle tamborileaba contra las ventanas de la casa de Richard
mientras revisaba proyecciones financieras con su equipo ejecutivo en una videoconferencia. Su atención, sin embargo, se desviaba repetidamente hacia el sonido de la risa que llegaba desde la habitación contigua, donde Anna estaba entrenando a Sophie con estrategias avanzadas de ajedrez. Richard, tus pensamientos sobre la expansión en Pekín, lo presionó su director financiero. Procedan como discutimos, decidió rápidamente. Envíenme los números finales por correo. Al terminar la llamada, su jefe de seguridad apareció en la puerta. Señor, hay un desarrollo en el caso Renault. Richard se tesó. Habían pasado 2 semanas desde su confrontación con Víctor. La batalla por la custodia se había intensificado, con ambas partes presentando mociones y contramociones. Los correos electrónicos recuperados habían resultado útiles, pero no definitivos. Algunos habían sido eliminados permanentemente de los servidores. ¿Qué ocurre?, preguntó Richard. Él se ha hecho público. Las principales publicaciones de ajedrez, cadenas deportivas e incluso medios de noticias generales ya lo difundían. El jefe de seguridad le entregó una tableta con los titulares. El presidente de la Federación de Ajedrez lucha por la custodia de hija prodigio, y Víctor Renault afirma que la ex campeona escondió a su hija durante años. Richard repasó los artículos, su mandíbula tensándose. Está jugando a ser la víctima, diciendo que solo recientemente descubrió la existencia de Sophie. «¡Hay más!», vaciló el jefe de seguridad. Ha divulgado expedientes médicos que sugieren que la señora Wilson sufrió episodios psicológicos durante torneos. Afirma que fue diagnosticada con tendencias paranoides. «Fabricado», murmuró Richard, recordando las palabras de Anna. «Posiblemente, pero parecen legítimos. Y está presionando para una evaluación psicológica de emergencia como parte del proceso de custodia». Richard dejó la tableta sobre la mesa. ¿Dónde están Anna y Sophie ahora? En la biblioteca. Hemos incrementado la seguridad como pidió. Bien, manténganlas alejadas de noticias y redes sociales por ahora. Después de que su jefe de seguridad se marchara, Richard permaneció inmóvil, pensando. Víctor había escalado más allá de los tribunales, llevando la batalla al terreno de la opinión pública. La estrategia era clara: pintar a Anna como inestable, y asimismo como el padre preocupado, que solo buscaba proteger a su hija. Encontró a Anna y Sophie en la biblioteca, absortas en un problema de ajedrez. La domesticidad de la escena lo golpeó con fuerza, lo rápido que se habían convertido en el centro de su mundo. «Sophie», dijo con suavidad, «¿te importaría si tomo prestada a tu madre unos minutos?» La niña levantó la vista con ojos serios. «¿Es sobre mi padre?» Anna y Richard intercambiaron una mirada. Habían sido transparentes con Sophie acerca de la situación de custodia, creyendo que la honestidad era mejor que dejarla imaginar escenarios peores. «Sí», admitió Richard. «Cosas aburridas de adultos, de abogados». Sophie volvió a sus piezas. «Trabajaré la variante Ruy López mientras hablan». En el despacho de Richard, Anna recibió la noticia sobre la campaña mediática de Víctor con una calma sorprendente. Lo esperaba. Víctor siempre prefirió la guerra psicológica al enfrentamiento directo. «Estos expedientes médicos», empezó Richard con cautela. «¿Hay algo de cierto en ellos?» Anna lo miró directamente. «Vi a un psicólogo de torneo un par de veces, después de partidas particularmente estresantes. Era una práctica común para muchos jugadores. Víctor tenía influencia sobre el equipo médico de la Federación de Ajedrez. Cruzó los brazos. Sea lo que sea que digan esos registros, han sido manipulados». Richard le creyó, pero los tribunales exigían pruebas. «Necesitamos contrarrestar esta narrativa, y rápido». «¿Con qué?», preguntó Anna. «Víctor tiene el oído del mundo del ajedrez. Yo desaparecí 6 años. Para ellos, eso confirma que estaba inestable». Richard se dirigió a su computadora. «Entonces cambiamos de audiencia.
Esto ya no es solo sobre ajedrez, es sobre una madre luchando por su hija contra un hombre poderoso que las abandonó. Durante la siguiente hora, elaboraron juntos la respuesta. Una entrevista profundamente personal con Anna, acompañada de documentación sobre su vida estable junto a Sophie. Richard llamó a contactos en los medios, asegurando que su historia recibiera la misma atención. Mientras trabajaban, las barreras profesionales entre ellos se fueron difuminando. Richard se descubría observando a Anna. Su determinación, su inteligencia feroz, su enfoque inquebrantable en proteger a Sophie. La mujer que había conocido únicamente como su eficiente ama de llaves, se había transformado ante sus ojos en alguien familiar y, al mismo tiempo, fascinantemente nueva. ¿Qué? Preguntó Anna, atrapando su mirada. Estaba pensando, dijo Richard en voz baja, en lo extraordinaria que eres. Un rubor coloreó sus mejillas. Soy una madre protegiendo a su hija. No hay nada extraordinario en eso. Renunciaste a tu identidad, a tu carrera, a todo por proteger a Sophie. Richard se acercó un poco más. Ahora estás luchando contra uno de los hombres más poderosos del ajedrez, con el mundo mirando. Yo lo llamaría extraordinario. Anna apartó la vista. Huí antes. Debí haber luchado. Hiciste lo que era necesario entonces. Estás haciendo lo que es necesario ahora. La voz de Richard se suavizó. Anna, Elizabeth, sea quien elijas ser. Yo... El sistema de seguridad interrumpió el momento con un zumbido. El monitor mostró un sedán negro acercándose a la puerta. No esperamos a nadie, dijo Richard, instantáneamente en alerta. La cámara hizo un zoom sobre la visitante, una mujer de unos 50 años, con cabello oscuro y mechones plateados. El reconocimiento se encendió en el rostro de Anna. Arena Petrova, susurró, la exesposa de Víctor. Richard se tensó. ¿Qué querrá? No lo sé, admitió Anna. Nunca nos conocimos. Ella siempre fue la esposa en las sombras que Víctor supuestamente iba a dejar. Richard contactó a seguridad. Verifiquen su identidad antes de permitirle la entrada. Protocolo completo. 20 minutos después, Arena Petrova se sentaba frente a ellos en la sala de estar de Richard. Su postura era rígida, su acento más marcado que el de Víctor. Seré directa. Empezó sin preámbulos. Víctor ha destruido muchas vidas. No permitiré que destruya la de su hija. Anna se inclinó hacia adelante. ¿Por qué está aquí, señora Petrova? Arena abrió su bolso, sacando una memoria USB. Porque tengo lo que necesitan para derrotarlo. Los llamaba sus piezas de ajedrez, explicó Arena con voz firme, mientras en la pantalla del ordenador de Richard se desplegaban las pruebas condenatorias. Jóvenes jugadoras a las que podía controlar, manipular, usar para su propio avance. La memoria USB contenía años de pruebas meticulosamente documentadas. Registros financieros que mostraban sobornos a oficiales de torneos. Informes médicos alterados con la complicidad de doctores de la Federación y, lo más inquietante, un patrón de relaciones con jóvenes jugadoras de ajedrez a quienes Víctor había mentoreado para luego descartarlas. Sabía de las demás, admitió Anna con expresión sombría, pero no hasta este nivel. ¿Por qué hablar ahora?, preguntó Richard, observando a la mujer frente a ellos. Arena Petrova mantenía una compostura digna, aunque en sus ojos se reflejaban años de sufrimiento. Nuestro divorcio se finalizó el mes pasado, respondió. El acuerdo incluía mi silencio sobre sus indiscreciones, pero no decía nada sobre los registros de negocios de nuestras cuentas conjuntas. Señaló la pantalla. Administré las finanzas durante 30 años de matrimonio. Guardé copias de todo. Richard examinó los documentos con cuidado. Esto destruiría su credibilidad en la corte. Podría incluso acabar con su carrera. Ese es el objetivo, confirmó Arena. Luego miró a Anna. Cuando vi las noticias sobre ti y tu hija, reconocí el patrón repitiéndose.
Sophie se convertiría en otro peón de su juego. La voz de Ana apenas se escuchó. ¿Por qué no ayudaste a las demás? ¿Por qué no me ayudaste a mí hace 6 años? Arena no se inmutó ante la acusación. Miedo, complicidad, instinto de supervivencia. Elige el que quieras. Todos son ciertos. Su mirada permaneció firme. No puedo cambiar el pasado, pero quizá pueda evitar que otra niña sufra. Un pesado silencio llenó la habitación mientras Ana procesaba esa alianza inesperada con la mujer que alguna vez había sido la esposa del hombre al que ella había amado. Finalmente, asintió. Gracias por dar este paso. Cuando Arena se marchó, Ana y Richard permanecieron en el despacho, con el peso de la evidencia frente a ellos. Esto acaba con la reclamación de custodia de Víctor, afirmó Richard con certeza. Ningún juez le dará acceso a Sophie después de ver esto. Si lo usamos, dijo Ana en voz baja. Richard la miró con sorpresa. ¿Qué quieres decir con sí? Esto es exactamente lo que necesitábamos. Ana comenzó a caminar de un lado a otro. Usar esto significa exponer a Víctor completamente. El escándalo sacudiría al mundo del ajedrez. Se veía preocupada. Muchas personas inocentes se verían afectadas, torneos cuestionados, campeonatos deslegitimados. ¿Te preocupa el mundo del ajedrez después de lo que te hicieron? Me preocupa Sophie, corrigió Ana. Ella ama el ajedrez. Este escándalo la seguiría para siempre. Sería la niña cuyo padre corrompió el juego y cuya madre lo expuso. Cada victoria que consiguiera estaría manchada por esa historia. Richard se paró frente a ella. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Permitir a Víctor custodia parcial? Jamás, respondió Ana con fiereza. Pero quizá haya otra manera. Respiró hondo. Un acuerdo privado. Presentamos esta evidencia solo a Víctor, a cambio de que renuncie a todas las reclamaciones de custodia y se aleje de nuestras vidas para siempre. Guardamos sus secretos. Richard lo pensó. Eso es chantaje. Es ajedrez, replicó Ana. Un sacrificio estratégico para lograr una posición ganadora. Antes de que Richard pudiera responder, sonó su teléfono. Era su equipo de seguridad. Señor Harrington, tenemos una situación. Sophie ha desaparecido. El mundo pareció inclinarse mientras Richard y Ana corrían por la casa, con el personal de seguridad transmitiendo información por los auriculares. Sophie había estado leyendo en el jardín. El guardia asignado a ella se había girado brevemente para revisar una alarma perimetral. Cuando volvió la vista, ya no estaba. Revisen las cámaras de seguridad, ordenó Richard, luchando por mantener la calma mientras Ana se volvía cada vez más frenética a su lado. Ya lo hicimos, señor. Hay un lapso ciego de 7 minutos en la cobertura del jardín. Alguien manipuló la transmisión de manera profesional. Ana se aferró al brazo de Richard. Víctor. Esto es Víctor. El jefe de seguridad se acercó con una tableta. Señor Baboom, esto acaba de llegar a la cuenta de la señora Wilson. El video mostraba a Sophie sentada en lo que parecía ser la habitación de un hotel, con un tablero de ajedrez frente a ella. La voz de Víctor sonaba fuera de cámara. Tu jugada, Elizabeth. Las piernas de Ana cedieron. Richard la sostuvo, bajándola hasta una silla, mientras ella miraba la pantalla con horror. Se la llevó. Realmente se la llevó. Richard se arrodilló frente a ella, sujetando sus hombros. Ana, escúchame, la encontraremos. Te lo prometo. ¿Cómo? Su voz se quebró. Víctor tiene contactos en todas partes. Si la saca del país, no lo hará, afirmó Richard con fría certeza. Ya he alertado a las autoridades. Todos los aeropuertos, estaciones de tren y pasos fronterizos están siendo vigilados. La tableta vibró con otro mensaje, esta vez un texto. Un jugador
Una partida. Suite 1412, Fairmont. Ven sola o pierdes la partida. Ana se levantó de inmediato. Tengo que ir. De ninguna manera, objetó Richard. Esto es exactamente lo que quiere. Aislarte. Tiene a Sophie. La compostura de Ana se rompió por completo. No me importa lo que quiera. Richard la sujetó con suavidad por los brazos. Ana, piensa. Víctor está jugando al ajedrez. Está montando un tablero donde controla todas las piezas. La miró a los ojos, dispuesto a que lo entendiera. Necesitamos cambiar el juego. Algo cambió en la expresión de Ana. El pánico se desvaneció, reemplazado por la concentración calculadora que Richard había visto cuando ella jugaba al ajedrez. Tienes razón, dijo finalmente. Esto ya no es solo entre Víctor y yo. Juntos formularon un plan. Mientras Ana se preparaba para enfrentarse a las exigencias de Víctor, Richard activó recursos que pocos sabían que poseía. Antiguos agentes de inteligencia que ahora trabajaban en su división de seguridad corporativa. Las capacidades de vigilancia tecnológica superaban con creces los recursos policiales estándar, y el poder financiero de Richard podía abrir cualquier puerta. Antes de que Ana partiera, él la atrajo hacia un abrazo intenso. «Ten cuidado», susurró contra su cabello. «Vuelvan las dos a mí». Ana se apartó apenas, estudiando su rostro. En medio de la crisis, algo cristalizó entre ellos. Litzillellos, un reconocimiento de sentimientos que habían crecido mucho más allá de la relación de empleador y empleada, más allá de la amistad, más allá de la alianza. «Volveremos», prometió ella, y lo besó breve e intensamente, antes de caminar hacia el coche que la esperaba. Richard la observó marcharse y luego se volvió hacia su equipo de seguridad. Inicien la operación Jaque Mate. El piso 12 del Hotel Fairmont estaba inquietantemente silencioso cuando Ana salió del ascensor, sus pasos amortiguados por la alfombra mullida. 2 guardias de seguridad de la Federación de Ajedrez flanqueaban la suite 1412, sus rostros imperturbables, mientras la registraban en busca de armas o dispositivos de grabación. «Viniste sola», comentó uno con sorpresa. «Como se me indicó», respondió Ana con frialdad. «¿Dónde está mi hija?» Sin contestar, abrieron la puerta. Dentro, la opulenta sala de estar estaba dispuesta como un escenario. En el centro, una mesa de ajedrez, con Sophie sentada a un lado, su pequeño rostro contraído por el miedo contenido. «¡Sophie!», Ana avanzó. Pero Víctor emergió de una habitación contigua, deteniéndola. «Todavía no, Elizabeth», dijo, señalando la silla vacía frente a Sophie. «Primero jugamos». La mirada de Ana nunca abandonó a su hija. «¿Estás bien, cariño?». Sophie asintió, su voz pequeña pero firme. «Dice que tenemos que jugar al ajedrez, y después podremos irnos a casa». Víctor sonrió con indulgencia. «¿Un partido entre padre e hija es tan terrible?». Ana luchó por controlar la ira. Cada instinto maternal le gritaba que tomara a Sophie y huyera, pero los guardias bloqueaban la salida. Necesitaba ganar tiempo. «Una partida», aceptó, tomando asiento frente a Sophie. «Y luego nos iremos juntas». «Por supuesto». Víctor rodeaba la mesa como un presentador en un campeonato, un simple concurso. Si Sophie gana, ambas podrán irse en libertad. Si pierde, renegociamos la custodia en mis términos. Ana lo miró incrédula. ¿Estás apostando el futuro de nuestra hija en una partida, usándola como peón? Enseñándole la lección más valiosa de la vida, corrigió Víctor con frialdad. Que todo, absolutamente todo, es negociable. Posó una mano sobre el hombro de Sophie, lo que hizo que Ana se estremeciera. Además, la has entrenado bien, ¿no? Si es realmente talentosa, debería ganar con facilidad. Ana encontró los ojos asustados de su hija al otro lado del tablero,
enviándole un mensaje silencioso de calma. Sabía exactamente lo que Víctor intentaba: crear una presión imposible para obligar a Sophie a fallar. «Me niego», dijo Ana con firmeza. «Esto es entre tú y yo, Víctor. Deja a Sophie fuera». La máscara agradable de Víctor se quebró por un instante. «No estás en posición de negarte. Juegas, o ejerzo mis derechos paternos y me llevo a Sophie esta misma noche. Mi jet ya me espera». Una leve vibración en el reloj de Ana confirmó que el equipo de Richard estaba en posición. Solo necesitaba ganar tiempo. «Bien», cedió ella, «pero juego contra ti, no contra Sophie». Víctor lo consideró, luego asintió. «Aún mejor, como en los viejos tiempos». Indicó a Sophie que dejara su asiento, que él ocupó con gracia practicada. «¿Blancas o negras?» «Negras», eligió Ana, sabiendo que Víctor prefería las blancas, y su ventaja del primer movimiento. Mientras acomodaban las piezas, Ana fingió torpeza, dejando caer un peón. Al agacharse para recogerlo, susurró a Sophie, que estaba de pie junto a ella. «¿Recuerda el plan del enroque?» El pequeño asentimiento de Sophie fue apenas perceptible. La partida comenzó con Víctor atacando agresivamente, como era su estilo. Ana respondió con errores poco característicos, pareciendo distraída y emocional, exactamente lo que él esperaba de una madre desesperada. «Tu juego ha empeorado durante tu retiro», observó Víctor, capturando su caballo. Ana hizo otro movimiento descuidado. La maternidad cambia las prioridades. Víctor avanzó su reina, anticipando claramente una victoria rápida. Una lástima que tuvieras tanto potencial. 10 jugadas después, la posición de Ana parecía desesperada. Víctor sonrió triunfante, levantando su copa de agua. Al beber, Ana miró a Sophie y asintió casi imperceptiblemente. De repente, la niña se llevó las manos al estómago. «No me siento bien», gimió de forma convincente. Víctor frunció el ceño. «¿Qué le pasa?» «Necesita su medicina», improvisó Ana, levantándose rápidamente. «Está en mi bolso». Mientras Ana se dirigía hacia su bolso, cerca de la puerta, Sophie salió corriendo hacia el baño. Los guardias de Víctor vacilaron, sin saber a qué amenaza atender primero. En ese instante de confusión, Ana ejecutó el plan. En lugar de tomar el bolso, abrió de golpe la puerta de la suite. El equipo de seguridad de Richard irrumpió, seguido de agentes federales. «Víctor Renault», anunció el agente principal, «queda arrestado por secuestro y sustracción internacional de menor». El caos que siguió fue exactamente como Richard lo había predicho. El personal de Víctor se rindió sin resistencia al ver las credenciales federales. Víctor mismo parecía incapaz de comprender la situación, alegando inmunidad diplomática por su cargo en la Federación de Ajedrez. Ana encontró a Sophie en el baño, acurrucada en la bañera. «Ya está bien, cariño», la tranquilizó, tomándola en brazos. «Lo hiciste perfecto. Nos vamos a casa». Cuando salieron, Víctor estaba siendo esposado. La miró con furia helada. «Esto no cambia nada. Tengo recursos, conexiones». «Lo que tienes», interrumpió una voz familiar, «es evidencia de conspiración criminal en tu contra». Richard entró en la suite acompañado por Arena Petrova, y un distinguido hombre mayor que Ana reconoció de inmediato como el fiscal federal del Distrito Oeste. «La señora Petrova ha proporcionado documentación completa de sus crímenes financieros, señor Renault», explicó el fiscal. «Fraude electrónico, soborno a oficiales deportivos, evasión fiscal en múltiples jurisdicciones. Sumado a los cargos de secuestro de esta noche, se enfrenta a una condena sustancial en prisión». La compostura de Víctor finalmente se resquebrajó. «Esto es absurdo». Arena firmó un acuerdo de confidencialidad que excluía específicamente los registros financieros. «Deberías haberlo leído con más cuidado, Víctor», intervino Arena con calma. Mientras Víctor era escoltado, todavía protestando, Richard se acercó a Ana y Sophie. Sin dudarlo,
Los envolvió a ambas en un abrazo protector. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad a Sophie. La niña asintió contra su pecho. Recordé el plan del enroque, como mamá me enseñó. Distraer y luego moverse a un lugar seguro. Richard sonrió. Las estrategias del ajedrez funcionan también en la vida real, por lo que parece. Por encima de la cabeza de Sophie, sus ojos se encontraron con los de Anna. En medio del caos, su conexión parecía ser lo único estable en el mundo. «Vámonos a casa», susurró Anna. Cuando abandonaron el hotel, los reporteros ya se agolpaban en el vestíbulo. El arresto de Víctor era noticia de última hora. Richard protegió a Anna y Sophie, guiándolas por una salida de servicio hasta su coche. Dentro del vehículo, Sophie finalmente sucumbió al cansancio, quedándose dormida contra el hombro de su madre. Anna acarició el cabello de su hija, con lágrimas de alivio fluyendo libremente. «¿De verdad se acabó?», preguntó en voz baja. «Víctor no volverá a amenazarlas», confirmó Richard. «Entre los cargos de secuestro y las pruebas de arena, pasará años luchando en los tribunales». Anna miró a su hija dormida. Fue tan valiente. «Como su madre», respondió Richard en voz suave. Luego dudó, antes de tomar la mano libre de Anna. «Cuando pensé que podía perderlas hoy a las 2, Anna giró la palma para entrelazar sus dedos con los de él. «No nos perdiste». Mientras las luces de la ciudad desfilaban por las ventanas del coche, Anna se permitió imaginar un futuro sin miedo. Un futuro donde ya no era ni Elizabeth Winters, la campeona de ajedrez, ni Anna Wilson, la empleada doméstica, sino simplemente ella misma, con su hija segura a su lado y, quizá, con alguien que la veía y valoraba en su totalidad. Un año después, el Centro de las Artes de Seattle vibraba de emoción. El torneo inaugural Chess for All, fundado por Richard Harrington y Anna Wilson, había atraído a participantes de todo el país, con especial énfasis en niñas de entornos desfavorecidos. Richard se ajustó nerviosamente la corbata mientras se preparaba para dirigirse a la multitud. ¿Está bien mi discurso? ¿Discurso?, preguntó Anna, de pie a su lado con un elegante vestido azul. Perfecto. Lo tranquilizó, alisándole la solapa con la intimidad natural que habían desarrollado. Aunque aún creo que deberías mencionar el programa de becas. Ya lo añadí, respondió Richard con una sonrisa, sacando un papel doblado del bolsillo. ¿Ves? Escucho de vez en cuando. Solo cuando te conviene. Bromeó Anna, con una ligereza en el tono que contrastaba con la mujer que él había conocido casi 2 años antes. El año transcurrido había traído cambios profundos. Víctor Renaud terminó aceptando un acuerdo judicial, renunciando a la presidencia de la Federación de Ajedrez y a todo reclamo de custodia sobre Sophie, a cambio de una reducción de cargos. Arena Petrova había emergido como una aliada inesperada, destinando su parte del acuerdo de divorcio a crear una fundación de apoyo a jugadoras de ajedrez, víctimas de acoso y discriminación. En cuanto a Anna y Richard, su relación había evolucionado de manera gradual y deliberada. Tras el arresto de Víctor, Anna insistió en mudarse a un modesto apartamento cercano. Necesitaba recuperar su independencia antes de explorar lo que había entre ellos. Richard respetó sus límites, pero dejó clara su intención. Estaría esperándola cuando estuviera lista. Pasaron 3 meses antes de su primera cita oficial. 6 antes de que Anna permitiera que Sophie supiera que eran más que amigos, y 9 antes de que regresara a vivir a la casa de Richard. Esta vez no como empleada, sino como su compañera. Allí está, dijo Anna de pronto, señalando al otro lado del salón lleno de gente, donde Sophie estaba concentrada en una partida contra una niña el doble de su edad. Con 8 años, Sofía había florecido durante el último año. Con la sombra de Víctor eliminada, había desarrollado una relación más sana con el ajedrez. Jugaba porque lo amaba, no porque tuviera que demostrar nada. Competía ocasionalmente, pero también disfrutaba de actividades propias de su infancia: fútbol, pintura y una nueva pasión por la astronomía.
Está ganando, observó Richard. Por supuesto que sí, replicó Ana con orgullo maternal. Pero lo más importante es que está disfrutando. El director del torneo se acercó, indicando que era hora de que Richard inaugurara el evento. Como fundador y principal benefactor, se le había pedido dar la bienvenida a los participantes. Richard subió al escenario entre aplausos cordiales, contemplando a la diversa multitud de entusiastas del ajedrez. Bienvenidos al primer torneo anual Chess for All, comenzó. Muchos me conocen como empresario tecnológico, pero pocos saben que el ajedrez cambió mi vida. Sus ojos buscaron a Ana entre el público. No porque sea particularmente bueno. Soy, en el mejor de los casos, aceptable. Sino porque el ajedrez me trajo a dos personas extraordinarias que me enseñaron su lección más importante. Que reyes y peones terminan en la misma caja cuando la partida concluye. Lo que importa es cómo juegas, con quién juegas y por qué decides jugar en primer lugar. Mientras continuaba su discurso anunciando becas y programas de mentoría, Richard reflexionaba sobre lo mucho que habían cambiado sus prioridades. El hombre que alguna vez midió el éxito en adquisiciones y márgenes de ganancia, encontraba ahora su mayor alegría en la familia que había creado de manera inesperada. Tras el discurso, Richard encontró a Ana en el área de competidores, ayudando a Sophie a prepararse para su siguiente partida. «Ha sido hermoso», dijo Ana al levantarse para recibirlo. «El discurso, me refiero. Y cada palabra la sentía de verdad», respondió Richard antes de arrodillarse a la altura de Sophie. «¿Cómo va, campeona?» Sophie sonrió, mostrando un diente recién perdido. «Estoy en semifinales, pero Sara es muy buena. Conoce mejor que yo la defensa siciliana». «Entonces usa algo inesperado», sugirió Richard. «Eso es lo que haría tu madre». Sophie asintió con seriedad y luego los miró a ambos. «¿Vas a preguntárselo ahora?» Los ojos de Richard se abrieron de par en par. «Sophie, eso se suponía que era nuestro secreto». Ana los miró con sospecha. «¿Preguntarme qué?» Sophie se tapó la boca, pero sus ojos brillaban de emoción. «Ups, perdón, Richard». Richard suspiró con dramatismo. Luego sonrió a Ana. Tenía toda una velada planeada. Cena con vistas a la bahía, violinistas, todo. Sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Pero he aprendido que, en el ajedrez y en la vida, a veces hay que adaptar la estrategia. El aliento de Ana se detuvo cuando abrió la caja, revelando un anillo con un diamante perfecto. Anna Wilson, o Elizabeth Winters, o quien decida ser mañana. ¿Quieres casarte conmigo? A su alrededor, participantes y espectadores del torneo guardaron silencio, presenciando la inesperada propuesta. Sophie saltaba sobre sus pies, incapaz de contener la emoción. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas mientras miraba a Richard, el hombre que había visto más allá de su disfraz, que había luchado por ella y por Sophie cuando más necesitaban un aliado, que le había dado el espacio para recuperarse antes de pedir un lugar en su corazón. «Sí», susurró primero, y luego con más fuerza. «Sí». Cuando Richard deslizó el anillo en su dedo, estalló un aplauso en todo el salón. Sophie se lanzó sobre ambos, formando un abrazo de tres que se sintió como lo más natural del mundo. Más tarde, mientras Sophie competía en su partido de semifinal, Richard y Ana permanecían tomados de la mano entre los espectadores. «¿Sabes?», dijo Ana en voz baja. «Cuando empecé a trabajar para ti, nunca imaginé que terminaría aquí. Cuando me ganaste aquella noche en el ajedrez, supe que mi vida había cambiado. Solo que no entendía hasta qué punto», respondió Richard. «¡Jaque!», exclamó Sophie triunfante desde su mesa, con el rey de su oponente atrapado en una combinación elegante. Ana apoyó la cabeza en el hombro de Richard mientras observaban a la hija que ahora compartían abrirse camino hacia la victoria.
Pasé años pensando que debía ocultar quién era para proteger a Sophie, reflexionó Ana. Resulta que lo que necesitaba era aceptar quién soy, toda yo, para darle realmente la madre que merece. Y el futuro que merece, añadió Richard en voz baja. Cuando la rival de Sophie tumbó su rey en señal de rendición, la niña levantó la vista encontrando a su madre y a Richard entre la multitud. Su sonrisa, de pura alegría, reflejaba todo por lo que habían luchado. No solo sobrevivir, sino tener derecho a prosperar, a jugar la partida en sus propios términos. Las piezas de ajedrez habían quedado esparcidas, el tablero trastocado, las reglas reescritas. Y en la nueva configuración que emergía, todos habían encontrado su lugar legítimo, no como peones, reyes o reinas, sino como familia.